Saludos amigos a todos los que nos escuchan y nos ven por Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Sean todos bienvenidos. Para mí es un placer una vez más, un día más estar aquí. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Adolfo? Pues, para mí también es un placer. Pues muy bien, y la verdad es que pues arrancando ya la semana y pues dándole continuidad al tema que empezamos el lunes anterior. Sí, comenzamos a hablar de la armadura de Dios. Hoy es la parte 2. La parte primera hablamos de la naturaleza de nuestra lucha. ¿Por qué? Hay muchos cristianos que no terminan de entender y comprender cuál es la naturaleza de nuestra lucha, nuestra guerra, que es eminentemente espiritual. ¿Espiritual contra quién? Contra espíritus demoníacos. Un ejército, digamos, con cierto grado, nivel de organización, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de, por ejemplificarlo, el ejército de Pancho Villa, sino que es un ejército que, digamos, que tiene tareas, territorios asignados, estratagemas y una serie de cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, no debemos negar la existencia ni ignorar las maquinaciones. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, del diablo. Sí. Entonces, tenemos que precisamente darnos cuenta, no estar obsesionados, porque hay el problema de los cristianos es que... Los extremos. O negamos o nos obsesionamos. Sí. Entonces, ni negarlo ni obsesionarnos. Pero la Biblia lo dice muy claro acerca de la naturaleza de la lucha, que es eminentemente espiritual. Así es. Y hoy vamos a ver la otra parte, antes de entrar estrictamente en lo que... Porque a muchos les gustaría decir, bueno, pero ¿por qué no nos enseña ya qué significa la armadura de Dios de Efesios capítulo 6? Uh-huh. Claro, es que antes de entrar en eso tenemos que entrar en lo previo. Claro. Lo previo fue, la semana pasada, hablar de la naturaleza de nuestra lucha y darnos cuenta, y si no lo han podido ver o escuchar en directo, como hoy, está en YouTube el vídeo. Entonces pueden ir a YouTube, a la página de Solidaria TV, y allí van a encontrarlo el vídeo para poder verlo. Y hoy vamos a hablar de cómo enfrentamos, digamos, el poder que está en nosotros, el poder, hablando de la capacidad que tenemos o dejamos de tener para precisamente esta lucha. Para pelear, ¿verdad? Para pelear esta lucha, uh-huh. Para hacer frente a esta guerra, a este tipo de guerra. Uh-huh. Porque esta guerra nos enfrenta con arrestos, con arreones, con fuerza, palos, con palos, no. Con gritos. No. Este es otro tipo de guerra. Uh-huh. Entonces me gustaría, para comenzar, si puedes leer nuevamente Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 20, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar.
Bien, este pasaje bíblico que es muy completo, vamos a ir por parte intentando desglosarlo, pero podemos dividirlo básicamente en la primera parte, que será los versículos 10 al 13, en los que el apóstol Pablo exhorta en este caso a los efesios y por ende a todos, nos exhorta a ponernos la armadura provista por Dios, teniendo en cuenta el carácter, los métodos, el tipo de guerra que tenemos, ¿no? Así es. De los versículos 14 a 17 se describen las armas que tenemos y los detalles de esas armas, que es lo que veremos en principio la próxima semana. Y de los versículos 18 al 20 se nos habla del alcance y los objetivos de la oración, digamos para los soldados de Cristo, que esto es para otra enseñanza. Otro ¿no? capítulo. Ahora, la cuestión, primero, me gustaría hacer una acotación. El apóstol Pablo estuvo en el medio donde vivían, estaban en medio del Imperio Romano. Entonces, y vivían el hecho de cruzarse permanentemente con soldados, era algo habitual, normal. No es como nosotros, que hoy en día los soldados están en los cuarteles y verlos uniformados, puede ser que se los vea en una parada militar, en un desfile, en algo, pero en sí no se ven los soldados más que en películas o en series. En cambio ellos los veían permanentemente. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla esto, significa que él los había visto y todo el mundo lo podía ver y podía asociar. Era una forma como cuando Jesucristo usaba las parábolas, que utilizaba cosas cotidianas para enseñar verdades profundas. En este caso, el apóstol Pablo utiliza cosas cotidianas que eran para todos comprobables y visibles, y que todos sabían, para poder enseñar estas verdades profundas. Claro. Era algo normal y natural. Entonces, ahora, este versículo empieza con la frase "por lo demás". En otras traducciones, por ejemplo, esto es la Reina Valera 1960 que utilizamos, pero en la versión del lenguaje actual dice "finalmente". También dice "para concluir" en otra versión, "en adelante". O sea, este pasaje lo encabeza con esta frase, donde da a entender que ya había dejado de manifiesto el tipo de lucha que es. Por lo tanto, a partir de ese momento, había que actuar de esta manera. Y eso es lo que es por eso que yo la semana pasada, y vuelvo a insistir en que aquellos que no han podido ver el vídeo, que lo vean, está en YouTube, porque negamos el tipo de lucha que hay. Y el tipo de lucha que hay no tiene que ver solamente con endemoniados, porque a veces pensamos que tenemos que ver cosas como en la película El Exorcista, y no es así. Muchas veces lo natural es reflejo de la realidad espiritual. Y a mí me gusta, por ejemplo, quizás me quedé con las ganas de decirlo esto la semana pasada, me gusta cuando me vienen cosas para afirmar en contra de una ley tal que es eminentemente diabólica, es verdad, voy a afirmar. Me gusta, de hecho, he ido a manifestarme en frente del Tribunal Constitucional por la demora en responder ante esa ley manifiestamente anticonstitucional y diabólica, que es la ley de ampliación del aborto, la conocida como ley AIDO. Yo he ido, no tengo ningún problema, pero reconozco que nuestra principal función y nuestro principal éxito no está en firmar o en participar de tal o cual marcha o manifestación. Nuestra principal y más exitosa función va a estar en la oración y reconocer
que detrás de todo eso hay poderes espirituales de maldad. El imperio de la muerte detrás de las leyes de aborto, por ejemplo. Está el espíritu de Herodes que mandó matar a los niños. Está el demonio de... se me fue en estos momentos el nombre de un demonio antiguo, de una deidad antigua a la cual se le ofrecían niños en sacrificio. Entonces, todo eso que parece que es de la antigüedad, ¿qué se piensan? ¿Que los demonios antes estaban y ahora se fueron a dormir la siesta? No, están actuando. Existen, sí. Y todo lo que vemos en lo natural es reflejo de lo espiritual. Así es. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es verdad que tenemos que votar, es verdad que tenemos que firmar, es verdad que tenemos que manifestarnos, es verdad. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y es más, lo natural que hagamos sin la fuerza de lo espiritual no es nada. Así es. Bueno, y tú has mencionado algo que es muy importante, la oración, ¿verdad? Que es una de las armas, porque dice Exacto. Tomar toda la armadura de Dios, que son varias, pero la oración creo que es una de las armas poderosas. Exacto, pero por eso la frase esta, en definitiva, una vez que enseñó la realidad espiritual, significa a partir de ahora, a partir de este momento, por lo demás significa eso, a partir de este momento, una vez que ya sabes y te han abierto los ojos por la palabra. Amén. Porque si hay alguien que diga que no cree lo que estoy diciendo, que crea la palabra. Yo no vengo a enseñar otra cosa que no sea la palabra. Una vez que has aprendido la naturaleza de la lucha espiritual que tenemos, y di el ejemplo del aborto, pero así como el aborto, cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de obra diabólica manifestada en leyes, en costumbres, en cosas. Y estás mencionando un poco de las peleas espirituales que pueden haber, pero la pelea espiritual también puede estar muy cerca, como un hijo rebelde hacia un padre. Exacto, a nivel familiar, a nivel iglesia, a nivel ciudad, a nivel congregación, en todos los ámbitos hay una lucha espiritual porque hay una actividad diabólica. Dice, vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Entonces, eso lo dijo el apóstol Pedro, para que se den cuenta, no lo invento yo, no es primera de Carlos, es el apóstol Pedro. Amén. Entonces, esto es para que nos demos cuenta de la naturaleza. Y una vez que nos hemos desayunado, que hemos aprendido, que nos han sido abiertos los ojos del entendimiento por medio de la palabra y el Espíritu Santo no lo ha hecho, ahí es donde dice, por lo demás, o sea, a partir de este momento comienza lo que sería aprender, en este caso primero, ¿con qué poder nos enfrentamos al poder del enemigo? Así es, empiezan las instrucciones, ¿verdad? Empiezan las instrucciones precisamente para eso. Correcto. Y como voy a usar un símil militar, cuando uno empieza la instrucción militar, comienza... cuando entra en el periodo de instrucción militar en todos los ejércitos del mundo, cuando un recluta entra en el ejército, primero empieza una instrucción militar que tiene que ver con lo físico. El uniforme. Pero tiene que ver, sí, con lo físico. Ah, tú estuviste en el ejército. Yo estuve muchos años, sí. Pero yo recordé a alguien, un ex soldado que estuvo en las Fuerzas Especiales, que en una entrevista dijo que cuando él pasó de ser un soldado común a entrar en las Fuerzas Especiales, él consideraba que tenía un buen tono físico, que estaba bien físicamente. Pero después de en las Fuerzas Especiales se dio cuenta que era una piltrafa humana. ¿Por qué? Porque la exigencia física le había hecho reconocer que no estaba tan bien como creía y que su físico daba mucho más. Así es. Entonces, ahora comienza ese símil
el apóstol Pablo, dándonos a entender tenemos que reconocer un poder que hay en nosotros, que es aquel que nos lleva a poder realizar, a capacitarnos para realizar la obra que tenemos que hacer. Así es. Permíteme, Efesios capítulo 1, versículos 18 al 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creamos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud en aquel que todo lo llena en todo. Bien, un recluta que apenas puede con su físico termina llevando una mochila y un armamento que superaba en 30 o 40 kilos. Un hombre en aquella época, el promedio de altura era menor, por lo tanto su capacidad física era menor. Sí. Entonces 30 o 40 kilos implicaba prácticamente la mitad del peso, de su peso corporal, y lo podía llevar en armamentos, lo podía llevar en su mochila con los enseres y lo podía llevar en un montón de cosas. Y eso mismo o similar sucede hoy en día. Pero para que nos demos cuenta, ese soldado tenía que reconocer o poner a tono su musculatura para poder llevar eso. Así es. Entonces, aquí dice, el símil es ese. Y aquí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, quitando la ceguera y dándonos la luz para poder ver esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos llamó el Señor. ¿Cuál es, llevándolo al símil, cuál es a la guerra a la cual nos llamó el Señor y cuál es la capacidad que nos da el Señor? Versículo 19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuál es la capacidad y el poder de Dios que actúa en nosotros? Porque dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, sobre todas esas obras de las tinieblas. Y dice que después se lo dio a la iglesia, lo puso sobre la iglesia. O sea, la iglesia somos todos los que creemos en el Señor. Entonces, sobre la iglesia puso ese supereminente poder, ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, que venció a la muerte, al pecado y a Satanás, ese poder que es superior al de los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ese poder está en la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia tiene que reconocer dos cosas. Primero, que el poder es de Dios, nunca es nuestro. El poder es de Dios y está en el nombre de Jesucristo. Y segundo, que tenemos que utilizarlo. Sí, no ignorarlo. No ignorarlo. Que tenemos, por eso dice, alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que ese poder está en nosotros y a disposición para que lo utilicemos. Y lo dice el versículo muy claro al inicio, por el poder de su fuerza. Exacto. Ahora, Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
La operación de su poder. La gracia de Dios no es por nosotros mismos, es por su gracia. No es que tenemos autoridad, porque hay algunos... Yo escuché tantas cosas en más de 30 años en el Evangelio. Gente que decía, que a mí se me presenta el diablo y le doy una que... Gente que dice, yo nací para mandar, yo tengo autoridad, yo... De todo. Necios. Nos fue dado por gracia la autoridad. Y el poder es de Dios y nos es dado por gracia. Amén. Te voy a contar una historia personal. Esto lo viví yo, no me lo contaron. Te estoy hablando, llevaba yo un par de años, un año y pico en el Señor. Entonces me encontré en una situación... donde había una chica endemoniada que en la iglesia, entonces me quedé yo con esa chica en una habitación. Yo nunca me quedaba solo, porque nunca es conveniente quedarse solo, pero en un instante quedé solo porque salió de la habitación la otra persona que estaba ministrando conmigo a esa chica. No es conveniente esto, sucedió un minuto y algo. Y en ese momento estaba tan endemoniada que bajó la intensidad de la luz. Nadie lo hizo. Bajó sola la intensidad de la luz. Se hizo una bruma en ese momento. Y el demonio, a veces los demonios tienen la capacidad de hablar a través de las personas. Y me habló a través de esa chica, que estaba totalmente endemoniada. Y me dijo... Tenés miedo, Carlos. Estás aterrado. Y en verdad sí, porque esto era algo que yo había visto en las películas. Cuando había visto El Exorcista unos cuantos años antes, había visto eso. Pero era algo tan... que te baje la temperatura, que te baje la luz, que baje una bruma que se haya hecho en una habitación. Y en ese momento el Espíritu Santo puso algo en mí y le dije, sí, es verdad, tengo miedo, pero yo no vengo en mi nombre, sino que vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fue automático, inmediatamente se recuperó la luminosidad, volvió la temperatura normal y se despejó la bruma y el demonio salió. No pienses que es por tu poder. No pienses jamás que es por tu capacidad. Es por la gracia de Dios manifestada mediante el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y qué importante realmente reconocer nuestra condición humana, porque nuestra condición humana al final es débil. En ese momento débil. Es cierto, hay temor o lo que sea, pero como no somos nosotros, sino es Él. Claro, pero ahí está la fe en reconocer mi debilidad, pero el que opera no es mi debilidad, opera su poder. Amén. Más allá de mi debilidad. Opera su poder más allá de mi debilidad. Iglesia, opera el poder de Dios más allá de nuestra debilidad. Por eso es tan importante que nos dediquemos a orar, a interceder por lo que está ocurriendo, esas cosas que sentimos que nos abruman y decimos, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en esta ciudad? Bueno, la respuesta está en que los cristianos tenemos que ver esta realidad, que por más que seamos débiles e ignorados, somos poderosos en Cristo Jesús. Amén. Para derribar fortalezas. Eso dice su palabra. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Poder de Dios que nos fortalece en nuestro ser interior por su Espíritu. O sea que su Espíritu nos llena de ese poder, o sea, esa capacidad que no tenemos. Amén.
Efesios 3, 17, 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios implica el poder, la capacidad de Dios. Dios nos quiere llenar de toda su plenitud y que su plenitud se manifieste en nosotros y a través nuestro. Y eso implica el poder, la capacidad para luchar este tipo de lucha espiritual. Amén. Por eso, a través del proceso, un soldado, cuando es recluta, a través de ese proceso de acondicionamiento físico, va antes de empezar porque eso es antes de empezar a tocar las armas. Sí. No toca un arma durante tiempo, pero comienza a encontrar una disciplina y una fortaleza física. Y de la misma manera, Dios quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que encontremos su poder morando en nosotros y manifestándose a través nuestro, como iglesia. Sí, es un proceso al final. Es un proceso, exacto. Entonces, aquí vemos que el énfasis es el poder de Dios en la iglesia y a través de la iglesia. Por eso dice fortalecerse en el Señor, vestirse de toda la armadura de Dios. O sea, todo empieza en el Señor, por el Señor y por Él. Fortalecerse en el Señor, vestirse de toda la armadura de Dios. Son exhortaciones apropiadas para vivir por fe, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué es exactamente poder espiritual? Esa es la otra. Este es un concepto que vamos a buscar una definición. Uh-huh. Este concepto abarca el derecho o autoridad de hacer ciertas cosas en nombre de, o conjuntamente, en nombre de un superior. O sea, cuando tú estabas en el ejército, el capitán te daba a ti una orden y esa orden te daba a ti el poder de ejecutarla. Así es. Eso es lo que significa. El Señor Jesús nos dio una orden y nos dio el poder de ejecutar esa orden aquí en la tierra. Uh-huh. Eso es lo que significa. Y juntamente con la facultad o capacidad de llevarla a la práctica. Es decir, derecho, facultad o capacidad actuando en subordinación. O sea que mientras tú estabas en subordinación a tu capitán, tenías esa orden, esa capacidad, esa facultad, ese derecho de ejercer autoridad. Así es. Es importante. Aquel que no respeta la autoridad de Dios y por ende las autoridades puestas por Dios, no tiene autoridad para ejercer contra los demonios. Sí. Qué impresionante esto, ¿no? Es impresionante, sí. Ahora, tú ejercías como militar una autoridad que te fue dada por un superior y es como aquel que no te obedecía a ti, no obedecía al superior. Porque tú actuabas en el nombre del superior. Sí. Cuando nosotros actuamos en el nombre de Jesús y haciendo la voluntad de Dios, actuamos en el nombre de aquel que nos dio esa facultad. Por lo tanto, los demonios se van a sujetar, no por nosotros, se van a sujetar por Él.
Por quien te da la autoridad. Por quien nos da la autoridad. Por eso es interesante aprender todo esto. No es por ti, no es por mí. Esa experiencia que le conté hace unos minutos fue radical en mi vida para que nunca me olvide y nunca permita a mi orgullo, el ego, porque una de las cosas que al diablo le gusta es inflar el orgullo y el ego, la levadura, para que nos creamos alguien, y el día que nos creamos alguien, ese día estamos a punto de caer, de tropezar. Sí. Recordemos siempre que actuamos en nombre de Él, sujetos a Él y con su autoridad. Así es. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, la policía de un estado tiene tanto la autoridad de su gobierno para velar por el cumplimiento de las leyes de orden público, como la facultad necesaria y complementaria para apresar a los que delinquen, llevarles a la cárcel y entregarlos al Poder Judicial. Claro, tienen toda la autoridad. Tienen toda la autoridad. Esa autoridad, permítame que les diga, no le fue dado a políticos, no le fue dado a nadie, le fue dado a la iglesia. Y si muchas cosas suceden mal es por inacción de la iglesia. Porque si la policía está en un sitio, hemos visto a veces, si la policía está en un sitio donde se producen desmanes, es por inacción de la policía. Sí. Si la policía no está, bueno, tendrá que venir y hacerse cargo, pero estando la policía y se produce algo, es por inacción de la policía. Y que la iglesia esté en esta tierra y sucedan ciertas cosas, es por inacción De la iglesia. de la iglesia. Es verdad que hay un tiempo donde Dios permite que ciertas cosas suceden porque está profetizado para que se cumpla lo que está profetizado. Pero mientras tanto hay inacción y aún hay cosas que podrían retrasarse si la iglesia orase y actuase conforme al mandato de Dios. Si mi pueblo se humillare, En el cual mi nombre es invocado. en el cual mi nombre es invocado, yo iré de los cielos. Ezequías, fue dado una orden para pon tu casa porque de cierto morirás. Y él se dio vuelta y oró. Y el mandato de Dios fue retrasado 15 años. Pueden existir cosas que la iglesia haga que retrasen o que cambien ciertas circunstancias, pero la inacción es la que permite el avance de las tinieblas. Amén. Moisés estaba en la cumbre del collado y él mantenía sus manos en alto. Y mientras él mantenía sus manos en alto, símbolo de la iglesia cuando mantiene su fe activa y actúa como tiene que actuar, Josué en lo natural avanzaba. Pero cuando se le caían las manos, como muchas veces a la iglesia se le caen las manos porque se cansa, se aburre, se entretiene con cosas diferentes, se le caen las manos, Amalek avanzaba, prevalecía sobre Josué. Como figura del enemigo que gana terreno. Como figura de que en lo espiritual, la actividad espiritual es la que regula lo natural. Si la iglesia se mantiene en lo que tiene que estar, Josué avanzaba. Josué avanzará, los hijos de Dios avanzarán, la luz avanzará. Pero si la iglesia se entretiene con cosas que no tiene que entretenerse, o que son secundarias y ahí pone todas sus fuerzas, El enemigo puede ganar terreno. Estuve hablando con un amigo en otro país, esto hay que decir, un amigo de otro país que es pastor, y hablando decía, hablando de estos temas decía, es que es más fácil juntar a los pastores para una comida, para despedir el año, para lo que sea, que juntarlos para orar e interceder. Y esa es una general que está pasando en muchos sitios. Y eso es algo general que debe estar pasando en gran parte de sitios. Por eso, las leyes que hay. Por eso. Ahora, Romanos 13
14. Sino vestidos del Señor vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El posicionarnos en Él, estar en Él, recordemos, Pablo dijo en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nosotros tenemos que estar en Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces, significa sí, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una de las cosas fundamentales es, el carnal no tiene autoridad. El que vive para la carne no tiene autoridad. Y no estamos hablando ni siquiera, mira, te voy a decir algo, porque hay algunos que piensan que vivir en la carne es vivir en los placeres, en el sexo, en la droga y el rock and roll. No. Vivir en la carne significa vivir para lo natural, pura y exclusivamente. Cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando el objetivo de nuestra vida es nuestra realización. Pero voy a la iglesia los domingos, diezmo, ofrendo, participo en la reunión de hombres o de mujeres. Sí, pero el objetivo de tu vida está trastocado. Estás primeramente en tus objetivos personales y después en los como añadidura tu vida en el Señor. Sí. Si realmente soy egoísta, pienso en mí, aunque haga todo el rito religioso, todo el protocolo, pero si soy egoísta y estoy pensando en mí, no voy a estar revestido de ese poder. No voy a estar soy revestido. carnal. Soy carnal. Viviré carnalmente y no estaré revestido de ese poder. Nuestra posición en Él es la que nos llena, nos potencia, nos reviste de ese poder. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando estamos en Él, estamos completos. Y estamos en Él. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Principado viene de principal y potestad de poderosos. Él está por encima de todos los principales poderosos. Amén. Y si nosotros estamos en Él, estamos en esa posición por encima. Y no como muchas veces nos sentimos aplastados por debajo. Interesante. Así es. Romanos, capítulo 4, versículo 20. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Como todas las promesas, como todas las cosas que vienen de la palabra, o las creemos o no las creemos. Yo sé que muchas veces dudamos. La primera vez que me tuve que enfrentar con una persona, con un demonio a través de una persona, yo llevaba menos tiempo que la experiencia anterior que conté. Llevaba menos tiempo en el Señor. Entonces, como, qué sé yo, cada uno vive su experiencia en el Señor de una manera. Entonces yo iba a una iglesia que teníamos culto todos los días. Fue en Argentina en medio de una explosión y un avivamiento, y era un cine, y entonces yo salía de mi trabajo y me iba al culto, y estaba a veces hasta en 2 cultos. 2 cultos, porque tenía esa hambre de Dios, esas ganas de buscar de Dios. Y me acuerdo que se estaban yendo todos y yo me quedé por ahí, y de repente cerca mío había uno que estaba en una situación mal, como endemoniado. Entonces se estaba vaciando prácticamente la iglesia, y pasa una líder, y yo era nuevito, y le digo, hermana, mira, ¿cómo está? Me dice, ora por él. Pero yo soy, ora por él, me dice. Entonces yo en obediencia fui. Tuve que luchar en mi interior, porque dije, ¿dónde me voy a meter si yo recién? Pero me fortalecí en fe, y lo hice, y vi el poder del respaldo de Dios.
Y eso es lo que tenemos que hacer, animarnos a creer en que Dios nos respalda si vivimos en Él, por Él y para Él. Dios nos respalda. Amén, es Él. Entonces no tenemos que dejarnos llevar. Tampoco dudó por incredulidad. Tenemos que, la incredulidad es algo natural en la vida de los seres humanos. No es natural, porque naturalmente no vemos el mundo espiritual. Igualmente que por orar por los enfermos. Yo tuve una lucha porque hoy va de experiencias personales. Yo tuve una lucha porque yo viví muchos años enfermo de asma, alergia y sinusitis. Y 2, hasta 3, pero 2 fueron fatales. Estuve a punto de morir y le dijeron a mi madre que unos minutos más que hubiese tardado en llamar a la ambulancia, yo moría, cuando era niño. Entonces, cuando conocí al Señor, con 24 años, todavía, porque los médicos decían, bueno, cuando venga la época del desarrollo, generalmente los asmáticos y los alérgicos se sanan, dejan de tener esos problemas. Yo tenía 24 años y seguía con mis problemas, hasta que Dios me sanó. Entonces, cuando conocí al Señor y Dios hizo el milagro, dije, Señor, úsame para sanar. Siempre me quedó el texto de cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa y se encontraron con ese que le dijo, le pidió una limosna y lo miró y le dijo, ni oro ni plata tengo, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y por ese versículo yo le dije, Señor, úsame para sanar a otros. Úsame para sanar a otros. Al poco tiempo, en la iglesia, era una iglesia que una de las cosas que hacía era activar a la gente, a trabajar, ir a predicar a la calle, visitar a los enfermos. Entonces me mandaban a predicar y a orar por los enfermos. Entonces iba con otro hermano a orar por los enfermos, iba a un hospital y por un enfermo y con toda la fe iba y oraba. Y después al tiempo preguntaba, no, es que partió con el Señor. Iba a la casa de uno a orar y oraba con toda la fe y oraba y me pregunto, no, se murió. Y así, pero fueron 6 o 7 que llegó un momento que tuve un trauma que no quería orar ni por los alimentos a ver si moría envenenado. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que luchar en fe y en obediencia, porque los líderes me decían diciendo, ve a orar, pero se están muriendo todos, ve a orar. Y yo tuve que luchar contra la incredulidad. Claro. Tuve que luchar y seguir haciendo hasta que empezó la gente a sanar. Dios empezó a respaldar, pero fue una lucha de fe. Naturalmente no tenemos esa fe. Naturalmente tenemos que luchar contra la incredulidad porque lo que nos rodea nos lleva hacia la incredulidad, pero creemos por la palabra de Dios. Amén, es así. Nuestra naturaleza al final es incrédula y pues eso, dudamos, ¿verdad? Exacto. Al final Dios comenzó a respaldar y a hacer milagros, pero es como todas las cosas, tuve que luchar contra esa incredulidad. Y tenemos que luchar contra esa incredulidad. Primero creyendo que no somos nosotros, sino que es Dios a través nuestro. Y que la autoridad en representación de Dios la tenemos porque fue dada cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, sanad de enfermos, echad fuera demonios, limpiad leprosos, de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que de gracia hemos recibido, compartamos con el prójimo de gracia. Amén. Y esa es la palabra que recibe la iglesia el día de hoy, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pero ahora decimos, quisiera ver la mano de Dios, quisiera ver sanidades en mi iglesia. Muy bien, pero ¿eso qué implica, verdad? Orar, fortalecernos en el poder de su fuerza. Orar, y aunque no pase nada, seguir orando. Y aunque no veas nada, seguir orando. Porque otra cosa que me ha ocurrido es orar y que no pase nada en el momento. Porque claro, a nosotros nos impresiona cuando ora y algo sucede en el momento.
Yo me acuerdo una vez orar por un niño que tenía unos aparatos, unos audífonos, y orar y que el Señor lo sanó en el momento. Le sacamos los audífonos y en el momento se pudo ver el milagro, cómo Dios le devolvió el oído. No necesitó más los audífonos, nunca más. Pero la gran mayoría de milagros es horas y después con el tiempo te enteras. Hoy sigo a través de las redes sociales gente que me escribe y me dice: hermano, yo me acuerdo de tus prédicas y cuando oraste por mí y Dios hizo el milagro y que esto y lo otro. Estamos hablando que yo llevo 20 años en España. Esto más de 20 años atrás, en Uruguay, en Argentina, gente que me escribe y me dice eso. Entonces, ¿qué es lo que significa? Cosas, hazlo, aunque no lo veas, no significa que Dios no actúe. Así es. Que puede tardar más tiempo, como puede ser instantáneo en el momento, ¿verdad? Exacto, exacto. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Precisamente lo que estábamos hablando. La gracia de Dios está. Porque Dios, la Biblia dice, sea ciertamente Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no miente, su gracia está con su pueblo, su gracia acompaña, su poder acompaña a su pueblo. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos en eso. En su gracia. En su gracia. Tenemos que esforzarnos en creer a la palabra de la gracia. Porque esta es la palabra de la gracia. Tenemos que esforzarnos en creer y en ponerla por obra. En practicarla. Hay que esforzarse. Yo siempre tomo este ejemplo. Abraham no pudo ser padre cuando era joven y cuando tuvo 70 años, Dios le dijo que iba a ser padre. Su esposa no había podido ser madre y con 60 años, una vez que ya había dejado, nunca había sido fértil y encima ya había perdido la edad adecuada para eso, porque dice que había perdido la costumbre de las mujeres, significa que ya no ovulaba, ya nada. Sin embargo, Dios le dio la promesa, y en Romanos el apóstol Pablo dice que Pablo luchó en esperanza contra esperanza, porque dice que él no consideró su cuerpo ya casi muerto, no consideró la edad inadecuada de su cuerpo, sino consideró la promesa de Dios. Tenía la esperanza de la edad inadecuada de su cuerpo, de la experiencia fallida de todos esos años. Sin embargo, él no dudó en incredulidad, sino que luchó en esperanza contra esperanza. Significa, lo siguió intentando. Pero no lo siguió intentando un día, 2 días. Lo siguió intentando por más de 20 años. 20 años donde se iba deteriorando cada día más su cuerpo y el cuerpo de su esposa. Sin embargo, esa era la esperanza de lo natural, lo que le decía la naturaleza a su fe, y su fe se fortalecía en el Señor y siguió luchando a pesar de lo que vivió con Agar y toda esa situación, pero siguió luchando en esperanza contra esperanza hasta que vio la promesa de Dios cumplida en su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer, no fijarnos en lo que vemos en lo natural, sino en la promesa de Dios. No pienses que el poder de Dios que habita en nosotros nos va a hacer sentir Superman. No. Te vas a sentir peor, el más débil. Pero el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. En 2 de Corintios capítulo 4 dice que toda esta excelencia Dios la puso en vasos de barro imperfectos, no en vasos de oro. No en vasos de plata, ni de metal, de barro, ni siquiera de madera, el más inferior de todos los materiales. El barro. El barro. Lo más barato. Lo más barato, el más inferior. ¿De dónde provenimos nosotros? De la tierra. De la tierra, del polvo. Del polvo se hace el barro. Dios puso toda esta excelencia en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él, sí, y no de nosotros. Amén.
jamás serás tú, jamás seré yo, sino que nosotros somos lo que permitimos que el poder de Dios fluya, se manifieste, alcance. Amén. Qué importante es clamar al Señor, ¿verdad? Yo pienso que podemos orar nosotros como iglesia y decirle, Señor, no queremos ser estorbo a tu obra, porque Él quiere hacer. Pero a veces nosotros mismos somos estorbo, ¿verdad? Sí, la incredulidad es un estorbo. La carnalidad es otro estorbo. El pecado ya ni te digo. Sí. ¿No? Amén. El pecado es un estorbo. Pero después la carnalidad y la incredulidad. Porque puede ser una persona que no vivas en pecado. Puede ser una persona que vivas para Dios, pero que tengas incredulidad. No le creas a la palabra de Dios. Muchas veces la incredulidad es el gran problema. La barrera, el obstáculo. La barrera, el obstáculo. Y son cosas que debemos vencer. El pecado, por medio de la fe en Jesucristo y el poder de Dios que nos santifica. El vivir para Él es la otra parte, la santificación, ¿no? O sea, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo no vivo para mí, vivo para Él. Buscad primeramente el reino de los cielos. Significa que lo más importante para mi vida sea el Señor y la extensión del reino de los cielos. Amén. No la extensión de mi deseo, mi pensamiento, mis propósitos en la vida. Sí. Cuando ponemos adelante el caballo que el carro, va a ser difícil avanzar. Eso no funciona. No Eso funciona. no. Y por último, es lo que estábamos hablando recién. Quitarse, Señor, ayúdame. Quita la incredulidad. Y una vez se le apareció un hombre al Señor Jesús y le dijo, Señor, mi hijo está enfermo. Y el Señor le dijo, sea hecho como tú crees. Y el hombre, como respondemos nosotros, creo. Porque cuando decimos no, ¿tienes fe? Por supuesto que tengo fe. Sí tengo fe. Pero este hombre reconoció con humildad y le dijo, creo. Y aparece una coma. Significa un silencio. Ayuda a mi incredulidad. Un reconocimiento. Muchas veces presumimos de una fe que en verdad no tenemos. Presumimos o nos defendemos porque pensamos que el otro te dice cree y pensamos que el otro nos está atacando nuestra fe, y no es que está atacando nuestra fe, a veces sí, a veces no. Pero reconozcamos que necesitamos ayuda para tener fe. Como hombres tenemos que reconocer nuestra debilidad, ¿verdad? Exacto. Y de ahí un versículo que me viene a la mente que dice, diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy. Por el poder de su fuerza. Es Dios, recordemos siempre, aunque sea reiterativo, esto es importante, siempre reconocer que es y será el Espíritu de Dios a través nuestro, que es el poder de Dios en nosotros, que es por la autoridad, que esto es lo que nos tenemos que creer. Que el Señor, así como di el ejemplo de que tu capitán te enviaba a ti y tú ibas no en tu nombre, sino en el nombre de tu jefe, autoridad, cuando nosotros creemos esto, vamos a ir en el nombre de Jesucristo y nos vamos a atrever a darnos cuenta cuánto respaldo hay en el nombre del Señor. Porque Él nos da la autoridad. Él nos da la autoridad. Así es. Carlos, se nos ha acabado el tiempo, pero la verdad es que es muy importante. Yo creo que es muy importante lo que hemos compartido. Ahora me gustaría terminar de diferente manera. Si me permiten, vamos a orar para terminar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que como hombres somos débiles, Señor, y necesitamos de ti, Padre Celestial. Sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, Señor.
pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y con tu resurrección has mostrado la mayor fuerza, la mayor evidencia de tu poder, Señor, y que tú nos las das, Señor, a través de tu palabra, de tu gracia, Señor. Y queremos, Padre Celestial, no ser estorbo, Señor, a tu obra, Padre. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades, Señor, y queremos, Padre Celestial, que tú puedas obrar, Señor, en nuestra vida, Señor. Bendice, Señor, a cada oyente, a cada televidente, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima.